Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este nuevo seminario web regional coorganizado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, la Universidad de Colorado Boulder y la Organización Meteorológica Mundial. Nos complace informar que tenemos más de 830 participados registrados de todos los países del continente y anunciamos que este seminario web contará con la interpretación simultánea en español e inglés y podrán hacer las preguntas a los expositores a través de la sección de preguntas y respuestas QIA disponible en el fondo de la pantalla. Y para dar inicio a esta actividad, a continuación le doy la bienvenida a la doctora Anna Stewart, directora ejecutiva del IAI, para sus palabras de bienvenida. Muchas Adelante, Ana. gracias, Rodney. Bienvenidos a todos y todas a este segundo encuentro sobre el niño, la niña y los modelos para apoyar las operaciones en las Américas y a nivel global. Rodney nos va a dar más detalle, pero les puedo comentar que esta colaboración entre el OMM, el IAI, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Universidad de Colorado ha sido muy fructífero, digamos. Hace casi un año atrás comenzamos a reunir y discutir sobre cuáles eran los avances científicos en la región y cómo podríamos llevar esta información tan importante a las comunidades que nosotros servimos. Desde el IAI nosotros trabajamos con 19 países de las Américas para asegurar que la ciencia sea disponible, accesible para poder apoyar los procesos de toma de decisión en el ámbito del cambio global ambiental. Y esta colaboración ha sido totalmente alineado a las prioridades que nuestros países miembros nos han indicado, la necesidad de fortalecer servicios climáticos, la importancia de la acción climática y todas las implicancias de los eventos del niño, la niña y las incertidumbres que existen hoy en día y los avances científicos. Entonces, realmente ha sido un gran placer poder colaborar entre las tres instituciones y realizar el primer encuentro y ahora este segundo encuentro. Esperamos también que este sea el inicio de una iniciativa regional para fortalecer la ciencia y las operaciones relacionadas con ENSO, y les doy la bienvenida. Espero que disfrutan esta jornada. Tenemos expositores de excelencia que van a compartir con ustedes los avances científicos y también desde la perspectiva de nuestros líderes en la región, de los servicios meteorológicos, cómo tenemos que llevar la ciencia para mejorar las operaciones y servir mejor a las comunidades a las cuales nosotros tenemos la responsabilidad de servir mejor. Entonces, con eso paso la palabra a mi querido amigo y colega Ronnie Martínez, representante del OMM para el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Por favor, Ronnie, adelante. Muchas gracias, Ana. Desde la Organización Meteorológica Mundial hemos venido trabajando y apoyando a todos nuestros países miembros en todos los elementos de la cadena de valor relacionados con los servicios climáticos. Esto implica ir desde las observaciones en todos los componentes del sistema terrestre a través del Sistema Global Integrado de Observaciones de la OMM, WIGOS, el Sistema Global Integrado de Procesamiento de Datos y Predicción de la OMM, que es el sistema WIPS, el Sistema de Información de la OMM para el Intercambio Universal de los Datos, así como los programas mundiales de investigación de tiempo y clima, que en su conjunto nos permiten generar o apoyar a nuestros miembros en la generación de los servicios climáticos a los sectores claves del desarrollo en todas las escalas espaciales, desde lo global a lo regional a lo nacional. Y de esta manera, contribuir con los sistemas de alerta temprana en distintas escalas y la provisión de servicios climáticos específicos. En este contexto, el Niño Oscilación del Sur es y será siempre uno de los modos fundamentales de la variabilidad climática y pese a que hemos avanzado muchísimo en la parte científica y en la comprensión de su dinámica, a través de toda la investigación que se ha llevado a cabo y los adelantos tecnológicos computacionales a lo largo del tiempo, todavía necesitamos comprender su manifestación e influencia en las distintas regiones y los países. Hoy, en este webinar, en un nuevo esfuerzo para seguir contribuyendo en un diálogo que es imprescindible, que es crítico, entre la comunidad científica, climática y nuestra comunidad operacional en los servicios meteorológicos nacionales, los centros regionales del clima. Hemos organizado nuevamente con
en esta gran colaboración con el IAI, la Universidad de Colorado Boulder, este nuevo seminario web en donde tendremos la combinación de una presentación científica de un investigador muy reconocido a nivel mundial y luego paneles de discusión con la valiosa participación de expertos y expertas muy reconocidos en la región que están trabajando día a día en la provisión de los servicios climáticos a nivel nacional y sectorial de forma operativa. Quisiera, antes de comenzar con este nuevo webinar, quisiera compartir con ustedes una breve recapitulación de lo que fue el seminario web realizado en el mes de julio. Si me permite, ok, muchas gracias, José. Vamos a ponerle en modo de presentación. La siguiente, por favor. En la jornada pasada tuvimos una gran audiencia que llegó cercana a los 500, 600 personas de todo el continente y tuvimos la oportunidad de escuchar, en principio, la presentación de la doctora Leroux de NOAA, en donde pudimos conocer de algo que es muy importante para el pronóstico operacional climático, y es la introducción, la presentación del eh, índice oceánico El Niño relativo, es decir, una modificación respecto al históricamente usado y que es muy popular en todos los servicios meteorológicos, el índice ONI. Ahora en la presentación ella pudo mostrar las bondades de el RONI, eh, índice relativo, especialmente en lo que es la clasificación del niño y su consistencia mucho mejor con la climatología que es seleccionada. Entonces, ella pudo mostrar también las evidencias de cómo este índice, especialmente en la región niño punto 4, aparentemente refleja mejor la intensidad de los indicadores atmosféricos. También tuvimos la gran contribución de la doctora Osman, Marisol Osman, que explicó y compartió con nosotros, con toda la audiencia, algunas actualizaciones de lo que son las teleconexiones del, de, del dipolo del Océano Índico y las teleconexiones especialmente en el sur de Sudamérica, concretamente en la época de primavera, y cómo entendiendo mejor la dinámica del dipolo del Océano Índico pueden haber contribuciones significativas a a la predicción climática, especialmente en la fase positiva del IOD y especialmente para el niño. No tan así con la niña, donde pues todavía la interacción con el IOD tiene más bien características no lineales. Luego tuvimos la participación del doctor Pedro Dinesio, en donde hizo una revisión muy interesante de la consideración de los pronósticos del niño y el cuidado que debemos tener especialmente en la selección de los predictores y cómo estos predictores pueden tener distintas manifestaciones y distintos rendimientos a la hora de utilizarlos. El, la evidencia de que el contenido de calor puede ser un buen predictor de la niña, pero también mostró excepciones, eh, especialmente cuando los eventos de la niña son seguidos y cómo puede aumentar su predictibilidad. Y a través de la evidencia presentada, pues nos dio muchísima orientación de cómo debemos manejar con mucho cuidado los pronósticos climáticos, especialmente derivados de los grandes modelos globales. La siguiente, por favor, José. Eh, Tuvimos la gran oportunidad también de escuchar al doctor Cristian Martínez Villalobos para hablar un poco más del niño costero y, y ver su real dimensión, cómo se evidencia la falta de sintonía de los eventos del niño costero con los clásicos eventos, el niño con desarrollo en el Pacífico Oriental o Pacífico Central, y cómo ellos requieren un tratamiento muy particular. También se pudo evidenciar con la dificultad de los modelos globales en simular muchos aspectos de estos eventos costeros pues también se pudo exponer muchas consideraciones que se debe tener, especialmente en la predictibilidad de estos eventos y cómo también se puede capitalizar el conocimiento de la dinámica de los eventos del niño costero, especialmente para la predicción de las precipitaciones, tomando en cuenta que los niños costeros tienen un gran impacto en todo lo que es la dinámica de las precipitaciones y por supuesto los impactos asociados con las inundaciones en los países afectados. Eh, Desde la parte operacional,
tuvimos la gran oportunidad de contar con los representantes de los centros regionales del clima de la Organización Meteorológica Mundial y tuvimos al doctor Cedric Bagmerberg del CMH, del Instituto Meteorológico e Hidrológico del Caribe, que es uno de los centros regionales del clima para la región, y en donde pudo compartir con la audiencia una serie de, de recomendaciones y de lecciones aprendidas que les han permitido a ellos mejorar sus posibilidades de predicción. También técnicas basadas en impacto, pronóstico basado en impactos que les ha permitido también incrementar la confianza en los usuarios, reduciendo los niveles de incertidumbre y también comunicando adecuadamente la, los pronósticos a un público mucho menos, un público más general y no tan especializado. La siguiente, por favor. Eh, Felipe Costa, el director del CIFEM, pudo también compartir lo que están haciendo en el oeste de Sudamérica en la detección de los patrones del ENSO usando técnicas de geometría computacional, especialmente para poder traducir las predicciones del niño a escala global a una escala más subregional y cómo esto lo han venido trabajando a través de distintas técnicas de pronóstico estacional, subestacional, utilizando datos de satélite y obviamente también combinando esta información con los impactos socioeconómicos. En el, desde el Centro Regional del Clima del Sur de Sudamérica, Laura Aldeco, del Servicio Meteorológico de Argentina, también nos compartió no solo los avances que se han tenido en las distintas escalas estacionales y subestacionales para la predicción, sino también los desafíos que existen en la comunicación del ENSO. En ciertas situaciones, cuando no existe un acuerdo o existen ciertas contradicciones entre los modelos globales y lo que se puede estar observando a una escala más nacional y cómo se puede manejar esta incertidumbre ante la falta de consenso a nivel regional. Pero también ellos destacan en el Centro Regional del Clima del Sur de Sudamérica el potencial y todos los beneficios de haber fortalecido la alianza entre la academia y el servicio meteorológico, que ha permitido pues una gran combinación de los avances científicos con el personal y el equipo que trabaja directamente en la predicción operacional y la inclusión poco a poco de otros predictores y otros modos de interacción climática como el dipolo del Océano Índico y otros índices en el Atlántico. Eh, la siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Y bueno, y con este pequeño resumen, now please let me switch to English. So I'm pleased to introduce to our Ahora voy a keynote pasar speaker, a inglés y me gustaría Dr. presentar a un Shang orador Pingxi destacado, el is doctor a world leading climate Ping scientist Shi, que es un who has científico del profoundly clima advanced mundial, cuyo understanding of ocean trabajo atmospheric ha patterns mejorado and muchísimo the indicative nuestra comprensión de las and the interacciones Indo-Pacific climate system. atmosfera-océano This en is el just part of a sistema multiple climático broad del spectrum Pacífico y from del national Índico. Ha theoretical trabajado con insights to cutting muchísimas edge prediction and áreas, modeling percepciones efforts teóricas with serious societal fundamentales, relevance. We are esfuerzos really de pleased to modelado y have you here predicción in this regional súper activity, nuevos Dr. y Shang. muy pertinentes Welcome. para la The floor is sociedad. yours. Estamos muy felices de que Thank esté you very aquí con much. nosotros, doctor Shang. Let me Bienvenido, share tiene la my palabra. slide. Muy bien, muchas gracias. Les pido que me permitan Okay. compartir la pantalla. Okay, that should be okay. Muy bien. Okay, yeah, thank you very much for the Muchas invitation gracias por to la speak here invitación at this para estar seminar. aquí con So ustedes en este today, seminario, para hablar it's my aquí. privilege, to be Es un the speaker privilegio para for mí the gathering. ser el So orador en today, esta I reunión. would like to En el día de hoy me talk a little bit about gustaría our recent work hablar sobre to nuestro kind of trabajo más understand reciente the dynamics para of entender 2023 El la Nino, and dinámica maybe del niño I 2023 will have not I y, will not have time, y but I quizás no voy a certainly tener would like tiempo, to discuss, pero the implications me for gustaría hablar de predictability. las Maybe implicancias en materia de So previsibilidad.
2023 realmente fue un año con muchas actividades, muy ocupado para los eventos climáticos. Comenzó con este evento del Niño Costero en la costa de Perú, que causó tormentas de lluvia y viento. Y luego, en verano, el verano pasó a ser el más caluroso del que se tiene registro. Y luego del fenómeno en Perú, del fenómeno del Niño Costero, hubo un problema con el niño que pasó a ser en la cuenca, que pasó a ser un evento muy fuerte, con anomalías en materia de viento. Y también hubo un tema con la oscilación sur. No creo que en 2023 fue tan fuerte en ese sentido. Pero lo fundamental aquí, porque creo que el orador anterior habló de los triunfos científicos, porque hemos logrado entender el niño y como un fenómeno de la atmósfera y del océano en conjunto, y eso nos ha llevado a poder pronosticar esta oscilación sur del niño. Pero creo que 2023 constituye un ejemplo real de que a veces el niño 3.4 tiene sus anomalías y no necesariamente tiene una relación clara con la oscilación sur. Así que básicamente ese es un resumen de mi charla. Bueno, aquí les muestro las anomalías de temperatura para junio, julio, agosto de 2023. Como verán, lo pasaron a llamar el Niño del Pacífico Oriental, que tiene lugar en el Océano Pacífico a la altura del Ecuador. Y este sería el culpable de las temperaturas, las altas temperaturas de superficie récords que se registraron. Y también quizás una magnitud pequeña, menor con respecto a anomalías de temperatura de la superficie del mar, pero también con el tema de la desviación estándar de la región en el Atlántico tropical norte. La temperatura fue muy fuerte y esto está muy relacionado con los vientos del noreste. Y luego tenemos el calentamiento del Atlántico del Norte, que también tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, como saben, perdón, el niño, tenemos por ejemplo, el ciclón tropical Kant, que se había previsto que hubiera menos ciclones en la cuenca del Atlántico durante el Niño, pero no fue el caso en 2023. En 2023, el Atlántico tuvo 20 ciclones tropicales, 7 más que en el Pacífico, que fueron 13. Así que estamos viendo aquí la influencia en el Atlántico, que no es tropical, al menos en la misma cuenca del norte Atlántico. Pero nuestro estudio muestra el impacto del Niño en el Pacífico tropical. Bueno, volvamos a centrarnos en el Pacífico ecuatorial tropical y en el Niño en sí mismo. Esto quizás lo sepan, lo vean en esta área. Por lo general, esperamos que haya anomalías del viento en el oeste junto con el Niño en este momento del año. Pero en el verano de 2023 hubo muy pocas anomalías de vientos del oeste. Entonces, esas anomalías son una manifestación de la oscilación sur. Este sería un evento del Niño fuerte, pero sin oscilación sur. Por eso resulta un poco extraño, porque estos días Enzo
parece destacar la naturaleza conjunta de la oscilación sur del Niño. Nuestra pregunta entonces debería ser ¿por qué? ¿Por qué no hubo más anomalías o antes, a pesar de que está creciendo el evento del Niño en el Océano Pacífico? Esa es la primera pregunta que queremos abordar. Entonces, para poder responder esta pregunta, tuvimos que usar un modelo meteorológico atmosférico y esa es la simulación para la segunda mitad de 2023. Podemos ver el aumento de temperatura con el Niño, pero las anomalías de estos vientos del oeste a la altura del Ecuador, en este modelo se observan estas anomalías con la circulación atmosférica y lo que nos preguntaríamos es ¿por qué estos vientos son tan débiles en esta zona? Entonces tenemos todas las anomalías de la temperatura superficial del mar y además de eso también queremos estudiar estos cambios en las tendencias de las anomalías y también entre el Océano Índico y el Atlántico. En el Atlántico Norte tenemos este calentamiento tropical, en el Índico tenemos el dipolo, que es lo que sería el Niño en el Océano Índico. Se está desarrollando una especie de el Niño en esa parte. Entonces, al usar esto, pudimos descomponer los distintos componentes, las distintas anomalías y ver las anomalías de viento en el Ecuador. Entonces, lo que queda muy claro es que esta tendencia a largo plazo de aumento de temperatura es algo hay un fenómeno que se ha estudiado con cierta intensidad. Entonces, esta tendencia a largo plazo parece haberse acelerado. Y en la cuenca del Índico y el Atlántico también tenemos una intensificación. Es lo suficiente como para que se desarrolle el niño. Entonces, dadas estas condiciones, diríamos que hay poca probabilidad de que se desarrolle el niño porque las condiciones no son supuestamente favorables. Pero esto que tenemos aquí en esta cuenca, en el Pacífico ecuatorial, es típico del Niño y este calentamiento en el Pacífico y la retroalimentación de los vientos. Entonces, en este panel nos confirma un poco que sería un fenómeno denso, pero tenemos esas anomalías y en las anomalías en los vientos, las anomalías en la temperatura superficial del mar, ese calentamiento tropical y los vientos de la Niña. Entonces, esto es lo que en meteorología decimos que es un problema. ¿Por qué los vientos están comportándose de esta forma? Y luego, para que quede bien claro este punto, porque tenemos estas anomalías de temperatura de Niño 3 en el oeste del Pacífico y vemos en los últimos
las últimas décadas. Tenemos esta coincidencia entre el Niño y esta oscilación austral, excepto en 2023, que se aparta bastante y está esta anomalía de unos 2 grados Celsius y quizás está en menos de una desviación estándar. Entonces se nos plantea esta pregunta oceanográfica: ¿cómo se desarrolla el Niño sin una retroalimentación fuerte de los vientos del oeste? Y en los próximos 5 o 10 minutos es lo que voy a desarrollar. Para responder esta pregunta, tomamos una medida drástica con las que hacemos si paramos las anomalías de viento a nivel global. Quizás el Niño no se desarrollaría o alguien podría pensar eso. Entonces, para hacer esto necesitamos las herramientas adecuadas para hacer este experimento numérico. Entonces tenemos este modelo que, de circulación general oceánica, y para hacer un experimento drástico como el de parar las anomalías del viento, tenemos las temperaturas se van a desviar, se van a apartar de las observaciones, pero tenemos que dar la temperatura del aire en la superficie, la humedad del aire en la superficie, y eso no va a ser compatible con los resultados del experimento, porque el océano, tenemos la escala de tiempo es muy chica, entonces tenemos las variaciones del aire, de la humedad en el aire y la temperatura de la superficie están determinadas por otras condiciones. Este modelo no es muy costoso y entonces lo que vamos a hacer es manipular. Tenemos los vientos observados, lo vamos a aplicar al modelo de circulación general de océano, pero no hacemos nada con la temperatura del aire y la humedad del aire. Y dejamos que el modelo atmosférico resuelva lo que debería ser la temperatura del aire y la humedad del aire. Y este modelo nos permite hacer estos experimentos y estas simulaciones sobre el Niño en la parte tropical del Pacífico. Y aquí tenemos la comparación entre el observado que está en negro y la simulación del modelo en rojo. Y tenemos la simulación de distintos modelos. El Niño 3.4 coincide en gran medida con lo observado, entonces hay una correlación de aproximadamente 0,93. Entonces, hay otros beneficios también para el uso de este modelo en los que no voy a entrar, pero lo principal es que es un sistema bastante coherente que podemos utilizar para simular el Niño con la tensión del viento. Entonces tenemos este diagrama de los vientos, las anomalías de temperatura superficial del mar, y tenemos los vientos que en abril más o menos se reducen los vientos. Ahí vemos
un rápido crecimiento de las temperaturas con anomalías del viento muy débiles en comparación con lo que sucede después. En ese periodo de 2023 del Niño, las anomalías del viento son bastante débiles, diríamos. Entonces hicimos una simulación. En la línea negra tenemos el resultado de la simulación que ha captado correctamente las anomalías de la superficie, de la temperatura superficial del mar. Y habíamos eliminado las anomalías del tiempo, así que eso se sustituye con la climatología de largo plazo. Entonces tendríamos en esa región esa temperatura que hasta octubre más o menos acompaña esa otra línea y en octubre se empieza a desviar, a apartar un poco de la otra. Tenemos la retroalimentación de los vientos que aumentó hacia fines de 2023. Entonces, la diferencia del experimento que elimina los vientos, tenemos esto lo podemos tomar como el efecto de esa retroalimentación de las anomalías. Y entonces esto es extraño, porque sin anomalías de viento, el niño se desarrolló igualmente. Entonces puede haber algo mal en esto y les acabo de mostrar la simulación de los otros tres grandes eventos del Niño en 1982, 97 y 2015. Y con el experimento en el que paramos esas anomalías del viento, es muy débil la correlación. Entonces, vemos que es claro que para los otros grandes eventos del Niño, esta retroalimentación del viento es fundamental para que es una condición fundamental, pero no necesariamente se da. En 2023 tuvimos que previamente hubo 3 años consecutivos de la Niña. Entonces, estos vientos del este en el Pacífico ecuatorial siguieron acumulando agua cálida en la parte occidental. Entonces vemos aquí las anomalías al nivel del mar, que esto se mide el aumento de la altura del nivel de agua cálida en esa área. Entonces cuando vemos en rojo, vemos que ahí es más profundo y el color azul lo muestra como algo más llano ese nivel. Y vemos que hay algunas zonas en rosado, estas líneas, estos contornos que muestran las anomalías de temperatura. Y durante enero y febrero de 2023 se estaba reduciendo rápidamente. Vemos todavía una sombra de la Niña, de este fenómeno de la Niña que había durado 3 años. Y esta es esta época del año. Esto es entre abril, mayo, junio. Tenemos las anomalías de temperatura del mar en la zona ecuatorial. Tenemos Asia del lado izquierdo, América del Sur del lado derecho. Y esto básicamente nos muestra estas dos líneas. La línea
negra es entre abril, mayo y junio de ese año. Entonces, lo que vemos es que quizás los de abril en adelante se debilitaron los vientos por la influencia de la cuenca del Indo-Atlántico. Los vientos alisios siguieron fuertes, o por lo menos no se debilitaron. Entonces, tenemos esas anomalías que se explican por la niña previa. Y luego tenemos la variación de calor que varía siguiendo las dinámicas de las olas del océano. Entonces tenemos el agua cálida que va como empujada hacia la costa de Asia, y cuando ese viento se frena, vuelve hacia el otro lado a lo largo del Ecuador. Entonces esa es la observación, esta observación que se captó aquí, esta agua cálida trasladándose de vuelta hacia el Ecuador. Y entre julio, agosto y septiembre de 2023 vemos las anomalías en el nivel del mar, vemos este resto de esta ola cálida que todavía permanece en esta parte este del Pacífico, y esta línea rosa o violeta tenemos las anomalías. Entonces, estos cambios de temperaturas, y esto es lo que pasó en 2023. Básicamente se desarrolló sin mucha ayuda de los vientos, pero sí tuvo ayuda del fenómeno de la niña previo, que fue tan duradero. Entonces aquí tenemos un resumen. En 2023 tenemos este fenómeno del niño en la escala de la cuenca, con una retroalimentación zonal débil de los vientos, que mantiene a los vientos alisios fuertes. Otro resultado importante del estudio es que ahora tenemos una herramienta, que es este modelo para usar el componente del océano del modelo, ¿no? Observa el viento, nos permite simular el fenómeno del niño muy bien, y nos permite cuantificar los eventos para el niño 2023, la coincidencia de esa retroalimentación de viento en el Pacífico, las condiciones del océano al final del evento precedente de la niña. Y después de ver los resultados y mi presentación, tenemos que concluir que el niño ya no es un fenómeno del Pacífico tropical, es un fenómeno que atraviesa la cuenca. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar. Cuando hacemos la predicción del niño, por supuesto que nos tenemos que centrar en el Pacífico, pero puede haber casos en los que desde otra cuenca se influya en la ocurrencia del niño, que haya interacciones. Así que, bueno, con eso termino mi presentación y con gusto respondo preguntas. Muchas gracias, doctor Xiangping, por su presentación y su conclusión final, que es muy útil para la comunidad que está
trabajando en la predicción meteorológica de que tienen que concentrarse en el Pacífico como habitualmente, pero también hay que prestar atención a las otras cuencas, a los otros océanos. Así que esto es importante para seguir avanzando con la investigación y con las interacciones entre las distintas cuencas. Bueno, si tienen preguntas, pueden incluirlas en la sección de preguntas y respuestas, donde dice Q y A abajo de la pantalla. A continuación, en esta actividad, como ha sido el propósito, como fue el propósito de este webinar, es combinar todas estos inputs desde el punto de vista científico con lo que está sucediendo y a pedido de muchos de nuestros países miembros, luego del webinar anterior. Necesitamos entender un poco cómo se está manejando las predicciones globales del ENSO y cómo se las está utilizando y cómo se les está aplicando a nivel nacional y un poco entender la experiencia que van teniendo los países en usar toda la información posible en distintas escalas para finalmente poder proveer los mejores servicios de información al interior de sus países. Entonces, tenemos un primer panel en el cual tenemos el privilegio de contar con la ingeniera Jacqueline Rivera, directora general del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, y al doctor Pedro Dinesio, científico de la Universidad de Colorado, Boulder, quienes nos explicarán en el ámbito de sus países cómo se está trabajando con esta información. Para ello tenemos una ronda de presentaciones de hasta 8 minutos y quisiéramos comenzar invitando a Jacqueline para que comience con su presentación. Bienvenida, Jacqueline. Buenos días, Rodney. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes también en otros sectores del mundo. Inicialmente yo quisiera compartir, creo que tengo un problema para poder compartir pantalla, Rodney. No sé Sí, Dr. Shang, can you please stop sharing your screen? Okay. Thank you. Para comenzar un poco con la introducción al respecto de cómo estamos haciendo la utilización de las herramientas del ENSO en El Salvador, me gustaría mucho comentarles. Rodney, ¿me confirman si se está viendo bien la pantalla, por favor? Sí, tenemos la pantalla muy bien, Jacqueline. Entonces, esta información del ENSO, que nosotros dentro de El Salvador, dentro de las actividades operativas y de planificaciones anuales, e incluso estas planificaciones no van solamente a niveles anuales, sino también a proyecciones de 3 años, nos permiten mucho aportar a la decisión y al making decision. Sobre todo que dentro de El Salvador y del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, hemos implementado desde el 2016 un enfoque de pronóstico y de información basada en el impacto. En este sentido, hemos identificado que todo el tema para poder implementar pronósticos basados en impacto es necesario que el conocimiento científico sea el de mayor resolución temporal, espacial, con los datos de mayor tanto rango histórico, pero también con datos los más recientes posibles. En ese sentido, nos hemos dado cuenta que el conocimiento científico nos está aportando a generar acciones que nos ayuden al tema de preparación. En este sentido, investigaciones como las que acabamos de observar, en el cual se busca mejorar las resoluciones temporales, las resoluciones espaciales en cuanto a la predicción del ENSO, nos permiten realmente poder tener una base fuerte para poder implementar pronósticos de información basada en el impacto. Pero esta información dentro del observatorio y dentro del contexto de El Salvador realmente es una información que va hacia el Sistema Nacional de Protección Civil. Y eso nos permite a nosotros ser un observatorio que sirve con información para la toma de decisión. En ese mismo sentido, conocer sobre el ENSO a nosotros nos permite mejorar los procesos y la preparación del sistema de monitoreo nacional en El Salvador.
Esto también contribuye a acciones para prepararnos, a acciones para poder compartir esta información de predicciones a largo plazo, que pueden ser hasta más un año, incluso nosotros hacemos predicciones a niveles trimestrales, para que el Sistema Nacional de Protección Civil pueda conocer y pueda prepararse ante diferentes escenarios. Esto llámese que sequías, eventos extremos hidrometeorológicos, dentro de los cuales nosotros como observatorio también incluimos deslizamientos, inundaciones. Además de eso, sí vamos a tener la necesidad de prepararnos ante eventos de olas de calor, entre otros. Entonces, en este sentido, esa información que nos permite tener de calidad, de mejor resolución espacial y de mejor resolución temporal, es la que a nosotros nos está permitiendo visualizar la importancia estratégica que tienen las predicciones del ENSO a nivel de país, que nos permite tener una sensibilidad bueno, que nosotros como país, y no solamente como país, sino como región, se tiene una alta sensibilidad a las condiciones climáticas. Los cambios bruscos y también el comportamiento de las lluvias y de las temperaturas. Y estos cambios y estos efectos se ven directamente relacionados a los impactos en agricultura, energía, agua, recurso hídrico y el manejo del riesgo. En ese sentido, se visualiza que el ENSO es una clave y una llave importante para anticipar impactos y podernos preparar. Es por esto que visualizamos estos pronósticos como un punto crítico y medular en el tema de manejo del riesgo climático. Esto lo hacemos nosotros a través de la aplicación de matrices de riesgo, donde no solamente es necesario conocer tanto la exposición y la vulnerabilidad en ciertos espacios a nivel nacional, sino también mejorar nuestros modelos de pronóstico, porque se ve involucrado también la incertidumbre que está dentro del proceso de determinación de cuáles van a ser las perspectivas a largo o a corto plazo. En ese sentido, nosotros en el observatorio también utilizamos todos los enfoques y todas las herramientas en un enfoque de sistemas de alerta temprana. Esto nosotros lo conceptualizamos como ese marco estructural que nos permite a nosotros como observatorio funcionar de manera coordinada e identificar cuáles son los pasos y nuestras contribuciones, no solamente en términos de monitoreo pronóstico y el ámbito científico, sino también cómo esta información que nosotros estamos generando operativamente nos permite llegar a la población y nos permite llegar a los tomadores de decisiones. En ese sentido, poder contar con herramientas que generan información de mejor resolución espacial, de mejor resolución temporal, a través del conocimiento científico y a través de las herramientas de monitoreo y medición para diseminar información. Esta diseminación de información nosotros la hacemos a través de diferentes boletines, diferentes informes especiales que van no solamente a personas que toman acción para la respuesta, sino que también nosotros construimos mesas a niveles comunitarios y a niveles de usuarios institucionales que incluyen dentro de ellos el sector agrícola, el sector agua, el sector electricidad. Esta información es sumamente importante para la preparación y la respuesta y para también los planes de contingencia con las comunidades. En ese sentido, vemos que dentro de los sistemas de alerta temprana, los pronósticos numéricos que pueden ser tanto de clima, de tiempo, hidrológicos, que nos permiten definir de mejor manera los umbrales y por lo tanto poder mejorar los pronósticos y la información basada en impacto para la diseminación, la respuesta, la preparación y la coordinación, incluyen no solamente el accionar del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, sino también de lo que acá conocemos como el Sistema Nacional de Protección Civil, que en algunos otros países es Defensa Civil. Esto también nos está permitiendo mejorar nuestra consideración de umbrales de pronóstico del tiempo y del clima para generar y para contribuir a las acciones anticipatorias, que también es un enfoque que a nivel nacional estamos apostándole mucho. Y es aquí donde las predicciones del ENSO también contribuyen al tema medular, al tema base, de donde surge esta información para la toma de decisiones y la preparación. Para ir finalizando, dado que el tiempo también es muy corto, esto se enfoca mucho en una reflexión que les quiero dejar este día, y es cómo
cómo es el llamado a generar la información para la población. Y es que diseñemos nuestros sistemas de predicción, nuestros sistemas de monitoreo, nuestros sistemas de preparación, de gestión del riesgo, pensando en cómo la mente humana necesita herramientas para tomar decisiones. Y esto es un reto muy grande que tenemos todos los observatorios porque nuestros usuarios son de múltiples disciplinas. Estamos hablando de la comunidad como tal, del tema de generación eléctrica, agricultura, y tenemos otra gran cantidad de usuarios que usan esta información y necesitan que nosotros transformemos estos grandes esfuerzos científicos de pronósticos a niveles globales, a niveles regionales y a niveles globales a información que sea de utilidad para la toma de decisión acertada, toma de decisiones informadas. Por lo tanto, debemos de concebir estos esfuerzos que estamos haciendo porque realmente todos los observatorios, todos los servicios meteorológicos climáticos realmente están apostando mucho en mejorar las predicciones y esto es un punto muy medular, muy importante para dar paso y para también contribuir con las acciones anticipatorias, planeamiento anticipatorio, mejorar el manejo del riesgo y hacer más efectiva nuestra comunicación, porque también eso nos lo permite preparar. Así que recordemos que, bueno, en El Salvador una de las ventajas, más allá de ventajas, uno de los retos que nos hemos trazado, pero a pesar de muchas de las dificultades que se pueden tener en temas de resoluciones de los modelos, de pronóstico, hemos logrado implementar pronósticos basados en impacto y hemos logrado construir estas mesas de discusión interinstitucionales de la cual sale mucha de la información base para que cada una de las instituciones gubernamentales puedan tomar decisiones de preparación. Muchas gracias por el espacio, Rodney. Espero que esta información, a pesar de que fue un corto tiempo, pueda dejar un amplio mensaje al respecto de cómo estas herramientas de pronóstico nos permiten mejorar la información desde nuestros servicios meteorológicos e hidrológicos. Muchísimas gracias, Jacqueline. Por supuesto, muy buenas recomendaciones y el testimonio de lo que viene haciendo el observatorio en El Salvador con el pronóstico basado en impacto. Es uno de los países líderes en haber desarrollado esta nueva generación de cómo presentar los pronósticos meteorológicos y climáticos ahora basados en impacto para que tengan un profundo impacto e influencia en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y tenemos en la audiencia, quisiéramos verificar en la audiencia si tenemos a nuestra colega Julieta Serna del IDEAM. Si es que es así, le estamos invitando para que sea panelista y pueda hacer la presentación correspondiente al IDEAM. Si no, vamos a continuar hasta que ella pueda conectarse, a invitar al doctor Pedro Dinesio para que haga su presentación en el marco de este panel. Bienvenido, Pedro. Gracias, Rodney. Yo voy a presentar sin filminas. Un poco quiero compartir mi experiencia dual de haber hecho investigación en Estados Unidos. Esta es la investigación dura y pura de la dinámica y la predictibilidad del niño y también mi trabajo de activista en mi país, Argentina, en el acercamiento de la información de pronósticos a usuarios finales y de alguna manera he explorado el espectro continuo casi desde la teoría hasta los mecanismos para compartir información. Organicé hace un año una mesa de trabajo agroclimática en el sur de la provincia de Buenos Aires, una zona agrícola de la Argentina muy importante y la zona de la que yo soy nativo también. Entonces me muevo en todos esos mundos y un poco quería compartir con todos mi perspectiva y también dado que somos mucha gente aquí, 425 personas en este momento, también hacerles saber que este tipo de temas me interesan y que no duden en contactarme para compartir sus puntos de vista y quizás compartir alguna hora en el chat. Y un poco arranco con una pregunta. A mí me pasa mucho cuando hablo sobre el niño, que todos esperamos las respuestas canónicas y tenemos en nuestras cabezas composites o promedios de lo que debería ser un niño y en los últimos 10 años más o menos hemos aprendido los científicos y también la gente que está en los territorios, en la práctica todos los días, de que todos los eventos niño o niña
son distintos. La charla de Yang Ping fue muy clara, cómo el evento Niño del 2023 tuvo una dinámica muy distinta, a pesar de ser un evento que parecía intenso, muy parecido al del 2015, de 1997 o 1983. Sin embargo, no terminó teniendo la intensidad, cómo afectó la atmósfera y los impactos no se sintieron. Entonces, a mí en los últimos 10 años más o menos, me empieza a surgir la preocupación de si tenemos los modelos adecuados, si los modelos globales, acoplados, océano-atmósfera, donde se inician las predicciones, si tienen toda la dinámica adecuada, si piensan en la presentación de Champing, está la tendencia, ¿no? Entonces el modelo tiene la tendencia adecuada, ese patrón de enfriamiento con vientos alisios más intensos que constantemente se está poniendo en el desarrollo de eventos niños y favoreciendo la persistencia de los eventos niña. Tenemos modelos que simulan eso con la precisión necesaria para simular eventos como el que acaba de escribir Champing. Justo hice esa pregunta en el chat, capaz que Champing la responde. Partiendo desde ahí, las teleconexiones con otros océanos, tenemos un sistema de predicción que simula todas esas interacciones, yo diría globales, entre lo que ocurre en el Pacífico Ecuatorial, la interacción con las tendencias de los forzantes externos y después la interacción con los otros océanos. Y después, si ustedes están en Sudamérica y en el Cono Sur y en la provincia de Buenos Aires, que es una zona agrícola muy importante, tenemos el efecto del hemisferio sur, que es independiente del Niño, del SAM. Por ejemplo, esta primavera pasada, esta primavera en curso, porque todavía no termina ahora el 21 de diciembre. En la Argentina, en la región centro de la Argentina, hemos tenido una primavera muy lluviosa, cuando esperábamos condiciones secas, porque estamos en condiciones niña, y nosotros tenemos sequía durante la niña, y venimos de niñas muy traumáticas en la Argentina, y este año tuvimos la suerte de que llovió mucho, pero se rompieron los pronósticos, algo funcionó mal, y muy mal, porque de esperar a sequía tenemos lluvia récord. Entonces, tenemos ese problema. ¿Qué falló este año? Fue problemas en los modelos, incertidumbre de procesos que no incluimos en los pronósticos, nuestros modelos no funcionan, o entonces, una sugerencia aquí creo, para los servicios nacionales es, hay que empezar a pensar en hacer como un postmortem estoy buscando la palabra en castellano, de cuando ocurre un evento, hacer Autopsia. una autopsia, gracias Rodney, una autopsia de qué pasó, por qué este año, en este caso particular, y aquí es donde se juntan la ciencia con las operaciones, ¿no? Porque hay que aplicar todo el conocimiento científico con el nivel de detalle como el que describió Champing, de un evento tan parecido pero distinto, y este año que es la niña, pero aquí estoy hablando estrictamente en la región central este de la Argentina y de Uruguay y de Brasil, donde tenemos sequías durante la niña, y este año ha llovido un montón, por ejemplo. ¿Qué pasó? Fue entender retrospectivamente, porque hay que hacer el feedback con los modelos, con la dinámica, con la teoría, y no podemos esperar que eso se haga en los países centrales, porque los países centrales hacen eso para sus regiones. En Estados Unidos, cuando un pronóstico falla, después hace una autopsia de por qué falló la predicción en California, no porque falló la predicción en el cono sur, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar, primera recomendación es no tomar los pronósticos globales como que son la verdad absoluta, más para nuestras regiones, y hay que involucrarse más. Y un poco el objetivo de este webinar, que yo soy parte de la organización, es crear este diálogo ida y vuelta y seguir pensando mecanismos para que todos nos involucremos en la ciencia, y también todos los científicos se involucren en la comunicación de los pronósticos, porque hay que aprender. Es muy difícil comunicar este tipo de pronósticos. Y un poco otra cosa que quiero recalcar, que yo siempre lo digo cuando hablo con el público y con los usuarios, la predicción del niño es mucho más difícil que la predicción del tiempo meteorológico, porque ocurre cada 3 o 4 años, y recién cada 3 o 4 años podemos aprender algo nuevo de este fenómeno. Con la meteorología se aprende todas las semanas,
ocurre un fenómeno extremo y uno puede ir a estudiarlo, intentar ver qué pasó en los modelos, en la predicción. Aquí hay que esperar 4 años para volver a aprender algo nuevo y un poco todo lo que aprendió Jean-Ping de ese niño del 2023, todo lo que nos revela esta niña débil del 2024, 25, 26 y sus impactos que se desvíen o no de los impactos canónicos son oportunidades para aprender, me parece. Y ese continuo de interacción científico-técnica operativa en cada país o en cada región impactada, para mí es importantísimo mantenerlo aceitado y con el apoyo de financiación para poder hacer investigación y que eso se retroalimente en el desarrollo de los modelos y quizás algún día pronto tengamos nuestros propios pronósticos ajustados a nuestra región, con la resolución, un poco como decía Jacqueline, con la resolución que necesitamos y este proceso de diseño de los sistemas de monitoreo y de predicción sean más participativos y nos involucren a todos los científicos de los países centrales, de nuestro continente, los usuarios, los servicios nacionales. Y un poco creo que voy a terminar ahí con esa sugerencia nada más. Tengo otras más, pero me parece que ya compartir eso creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Pedro. Estas son, bueno, reflexiones que la experiencia nos la va dando poco a poco. Cuando ya pensamos que hemos entendido muchas cosas con el niño, la naturaleza se encarga de mostrarnos que hay nuevas sorpresas y que la investigación es un proceso continuo y que este enlace con la comunidad operativa es fundamental para poder servir a la ciudadanía, para poder servir a la mejor decisión de los países. Y en este mismo diálogo, pues quisiéramos en este panel, tenemos ahora el placer de invitar a Julieta Serna, coordinadora del Grupo de Climatología y Agrometeorología del IDEAM Colombia. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Rodney. Un cordial saludo para todos. Inicialmente les envío también un saludo desde la dirección del IDEAM, puesto que ellos están ahorita también en otro evento y no podrán atender. Voy a mostrarles rápidamente la presentación. Listo, y de acuerdo con el tiempo, les queríamos mostrar específicamente los avances en investigación con el fenómeno ENOS. Me llama bastante la atención lo que se ha venido mencionando con este análisis del fenómeno del niño del 2023 y 2024 y todo lo que ha venido ocurriendo después de que pasamos a una condición neutral en la región del Pacífico y las condiciones que hemos tenido de un océano en una condición más fría con respecto a ese panorama de ese fenómeno del niño fuerte, puesto que nos están poniendo un reto, el sistema climático, también en este gran contexto de un calentamiento de los océanos a nivel mundial. Pareciera que estos promedios y estas condiciones más probables que hemos identificado años atrás se están modificando. Entonces, es siempre una invitación a que continuemos mejorando nuestros análisis. En ese orden de ideas quería contarles además cómo en Colombia hemos venido avanzando con algunos temas de investigación y que puedan entender que tenemos un punto de quiebre del análisis entre diferentes indicadores, usando pues por supuesto que es comúnmente utilizado por los servicios climáticos, que es el ONI, y también algunas aplicaciones de cómo trabajamos con respecto a esta información. Inicialmente hay que tener en cuenta que los resultados que buscamos, ¿cierto? Todos los servicios entregar a los usuarios para que puedan tener mejores decisiones a la ciudadanía en general, pero también a los gremios. Digamos que hace algunos años tenemos en el IDEAM alguna limitación por el personal. Entonces, también parte de esos avances pueden estar desacelerados por la cantidad del personal que tenemos en los diferentes servicios meteorológicos. Entonces, también es un llamado para que podamos fortalecernos en la medida, no solamente pues en Colombia, sino en toda la región, para cada uno de los servicios. Bien, nosotros teníamos para la toma de decisión los resultados de un modelo institucional. El modelo institucional
digamos que tuvo unos resultados en el año 2010, luego se actualizó en el año 2014 y es importante contárselos porque hace algunos años este indicador manejaba otras categorías y tenía referencia en la región El Niño 3, y esto es porque para ese tiempo se encontró una mayor correlación del comportamiento del Pacífico con digamos, con las anomalías en precipitación en el país con esta región, bueno, y también en temperatura. En su momento, digamos que este indicador con sus categorías también en débil, moderado, fuerte, digamos que fueron la base de los análisis de todos estos eventos a nivel nacional. Y como también lo mencionaban de los otros servicios meteorológicos, lo comunicamos al país a través de mapas, boletines, gráficos, con los cuales toda la ciudadanía y los gremios, como ya lo mencioné, puedan tener esta información de referencia para tomar decisiones, cruzarlo con otra información que sea específica, digamos, para cada uno de los gremios, para cada actividad económica y en un periodo de tiempo que puede variar según el sector. Hay que llamar la atención en que en el caso colombiano, cuando hacemos referencia a estos indicadores del océano en la región central, inclusive también en la región El Niño 3, tenemos una mayor correspondencia, un efecto más notorio en la precipitación para sectores del centro, norte y occidente del país. Pero también nos hemos dado cuenta cómo estos otros patrones de calentamiento o enfriamiento, por ejemplo, los que están específicos en este indicador del Niño de la cuenca central u oriental, también nos llevan a ver efectos en otras regiones del país, como es el sector oriental. Entonces, sí es importante, estamos nosotros ampliando nuestro conocimiento e investigación con esa respuesta típica que puede tener el territorio frente a otros indicadores que están valorando estas condiciones de un fenómeno ENOS bajo diferentes patrones de calentamiento o enfriamiento también en el océano. Pero también llamar la atención que en el caso colombiano, la temperatura sí tiene un efecto generalizado para todo el territorio, digamos, a diferencia del tema con el parámetro de precipitación. Estos resultados, digamos que hacen parte de la comunicación que hacemos en las diferentes sesiones con los gremios, también en los boletines, damos esa información que son esos promedios típicos de lo que ocurre ante la evolución de estas fases extremas del fenómeno ENOS. Y hay otro elemento que quisiera un poco resaltarlo en el caso colombiano, y es que cuando hay un fenómeno categorizado por la intensidad del enfriamiento, del calentamiento, en este caso está el fenómeno de la niña, cuando está categorizado como débil, generalmente es cuando hemos tenido un efecto importante o significativo en la precipitación del país y, digamos, nos ayuda a marcar mucho este tema de que no necesariamente la intensidad o del enfriamiento del calentamiento está directamente relacionado con el efecto en las variaciones del clima y también, digamos, mucho más allá con otros análisis y con otras variables incluidas con el tema de impacto. Y pues en el caso de la niña también tenemos temperaturas un poco más frías de lo normal. ¿Qué tenemos nosotros? Recientemente hay una publicación de variabilidad climática, también se incluye cambio climático, esto lo hicimos en alianza con la Universidad Nacional y aquí se muestran los resultados no solamente del fenómeno ENO, sino pues también de intraestacionalidad y algunos otros indicadores interdecadales. Y pues tenemos varios resultados allí que se pueden consultar, que también hacen parte de esa guía básica para el país en la toma de decisiones. Pero pues después de que avanzamos de este indicador de la región El Niño 3, hemos venido haciendo el seguimiento con el ONI, donde tenemos pues otras categorías que son las que generalmente usa la región. Con eso lo hemos venido comunicando, hemos tenido 24 eventos El Niño con el indicador desde 1950, tenemos 20 con la niña, pero pues es especial informar que las niñas tienden a prolongarse un poco más en el tiempo, digamos de acuerdo con esta estadística del ONI, porque es información también que nos ayuda a revisar con cada actividad económica, con los sectores, con la ciudadanía en general, qué decisiones pueden tomar a partir de el efecto que puede tener la ocurrencia de estos eventos. En la comunicación hemos querido mejorarlo porque pues esperando hasta que se forme el fenómeno, los sectores quisieran pues tener con antelación la información. Entonces lo que estamos comunicando ahora es, teniendo en cuenta el ENOS y esas dos primeras letras,
indicaríamos niño o niña si solamente hay una alteración oceánica. En el momento en que tengamos señales atmosféricas, lo estamos comunicando como condiciones tipo la niña, en este caso, digamos, por condición reciente, porque ya hay algunas señales también de acoplamiento atmosférico, y en el momento en que se cumpla esa persistencia de los 5 trimestres, lo elevamos a la categoría de fenómeno, y esto es para que lo vayan teniendo en cuenta en la proyección. Y pues además en los boletines hacemos el análisis de interacción con otros fenómenos, porque puede que durante algunos periodos dominen más esa dinámica atmosférica que propiamente solamente la relacionada con el ENOS. Y pues en términos generales con esa comunicación, en el caso de Colombia hemos indicado el trimestre de noviembre, diciembre, enero y diciembre, enero, febrero 2024, 2025 como una condición tipo la niña, no se elevó a fenómeno por el periodo en que se mantuvo, y por ahora también estamos en condiciones tipo la niña por esas condiciones oceánicas y atmosféricas. También hemos hecho análisis de análogos que permitan establecer esos escenarios que ya tuvimos en la historia y cómo fue esa respuesta en lluvia. Para el caso del 2023, del que también ya se ha hablado, se mostró cuáles eventos o cuáles años más bien tuvieron esa condición similar y cuál fue ese comportamiento que continuó al finalizar estos eventos de categoría fuerte. Entonces, mostrándole a los usuarios cuál es el comportamiento reciente, digamos, en ese momento, y cuál fue la respuesta en lluvia para esos mismos meses en esos eventos análogos, y pues llama bastante la atención que es diferente en algunos casos, y por eso esas condiciones que se consideran más probables es importante irles haciendo actualizaciones constantes, posiblemente a periodos más cortos, que den cuenta un poco más de esa condición típica ante la evolución de los eventos. También tenemos algo para contarles rápido, y es que en estas actualizaciones previas de los análisis tenemos mejor información, una climatología pues más cercana, mejores series de datos con las que hemos estado haciendo estos análisis, y lo que encontramos es qué ha ocurrido en el país con estos eventos niño o niña, y llama bastante la atención que son los de niña los que muestran un efecto importante, por lo que es, digamos, priorizar el tema de estas condiciones para el país. Tenemos también actualizado eventos débiles, moderados y fuertes, y un poco se muestra que para el tema se ve un efecto más significativo en niña con respecto a niño, pero sigue llamando la atención que son los eventos débiles, como este enfriamiento que estamos viendo recientemente, el que puede tener un efecto más alto en lluvia. Con aplicaciones, como lo mencionaron también, en el caso colombiano recientemente se va a publicar, bueno, lo mostraron en una presentación, se va a publicar este efecto en glaciares, que tuvimos pues una pérdida importante del área glaciar con este último fenómeno El Niño, y un poco esta fotografía muestra la realidad de los glaciares en Colombia. Tenemos diferentes boletines donde se publica esta información, y en avance también con relación a temas económicos hay algunos resultados sobre esa incidencia de las fases extremas del fenómeno ENOS, y a donde vemos que para el sector ganadero, hablando específicamente de precipitación, puede tener una buena correlación, puede mejorar, digamos, parte de su actividad económica, mientras que el sector pesquero y el de agua potable se ven en términos generales un poco afectados. Eso era lo que les queríamos contar, un poco también relacionado con lo que han mencionado los demás servicios climáticos. Les agradecemos mucho la invitación, porque es importante contarles del seguimiento y cómo el efecto o un poco la dinámica de cada uno de los fenómenos ha venido cambiando con este nuevo contexto también de calentamiento a nivel mundial. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julieta, y es muy importante ver esta otra dimensión, tanto del análisis como de las comunicaciones que están manteniendo ustedes de los impactos del niño. También es muy importante, pues lo decíamos al principio en la recapitulación del webinar anterior, los desafíos que se vienen para la región respecto a la descontinuación que va a haber del ONI. Esto fue presentado por NOAA en el webinar anterior, y ahora se viene un nuevo índice, entonces eso implicará también tener una reflexión en la región de si se va a seguir utilizando el índice, que podría ser descontinuado próximamente y reemplazado por el ONI relativo, que es un cambio que NOAA está impulsando.
y pues nosotros también esperamos el próximo año organizar una jornada de discusión sobre este tema con la participación de NOAA y todos los servicios regionales, centros regionales del clima y por supuesto todos los servicios meteorológicos de la región para continuar esta discusión y entrar ya más en detalle de las implicaciones operativas. Muchísimas gracias, Julieta, y muchísimas gracias a todos y a todos y todas los participantes de este importante panel, en el cual ya hemos visto un poco la dimensión nacional de los pronósticos nacionales, de cómo se está manejando la información del niño. Y ahora, para continuar en este webinar, entramos a una fase en la cual, que también fue muy requerida después del webinar pasado, y es cómo esta información del pronóstico del niño a escala global, a escala regional y a escala nacional se traduce en los servicios climáticos, en los sectores claves del desarrollo. Y para ello, pues tenemos ahora, eh, hay que reconocer que en los últimos 30 años hemos experimentado avances significativos en la predicción climática. Y gracias a ello podemos ahora hablar cada vez más de servicios climáticos sectoriales que inclusive ya son operacionales, que han evolucionado favorablemente y expandido su uso y aplicación. Entonces, en esta sección de este seminario web, nosotros queremos compartir a través de la experiencia de nuestros expertos y expertas lo que ha venido pasando con la provisión de servicios climáticos en los distintos sectores. Para ello contamos en este panel con la ingeniera Irene Trevejo del CENAMI Perú, con amplia experiencia en agrometeorología, al doctor Paulo Ortiz del INSMET de Cuba, igualmente con mucha experiencia en la provisión de servicios climáticos para el sector salud y diseño de herramientas para el pronóstico de clima-salud. Eh, Igualmente a Bernie Fallas del Instituto Costarricense de Electricidad, quien es máster en meteorología operativa. Él es co-chair del panel de hidrología de la Asociación Regional 4 y lo tenemos aquí pues justamente para hablarnos de los servicios climáticos en el sector energético. Así que igualmente cada uno de los panelistas tendrá un máximo de 8 minutos. Nos complace invitar ahora primero a Irene para que haga su presentación. Bienvenida. Gracias, Rodney. Buenas tardes con todos. Reciban ustedes los saludos del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú. Voy a compartir pantalla, por favor. No consigo compartir, un momento. Ya, ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ya viene, ya la tenemos en pantalla. Nos falta ponerle modo Ya. presentación. Estamos Ahora listos. sí. Gracias. Buenas tardes. Sí. Como servicio climático sectorial que utiliza la información del ENSO para la toma de decisiones, les voy a mostrar muy resumidamente los servicios climáticos que realiza el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, orientados a la agricultura. Vamos. Como ustedes saben, el ENSO es la principal fuente de predictabilidad de los parámetros climáticos en el Perú. Por ejemplo, para un evento cálido tenemos situaciones de lluvias intensas en la costa norte, de deficiencias en el sur, como un marco general. Para eventos fríos, el evento La Niña, por ejemplo, tenemos lluvias intensas más en la parte andina y lo que son los eventos más fríos, heladas, friajes en gran parte del país. Entonces, podemos en ese contexto ver que los pronósticos climáticos se constituyen como herramientas técnicas muy importantes para la toma de decisiones. Nosotros, por ejemplo, como pronósticos climáticos, hemos trabajado inicialmente a nivel trimestral. En los últimos años ya a raíz de investigaciones se viene trabajando con pronósticos climáticos mensuales y en el último año ya a partir del proyecto en Andes se viene trabajando con prototipos de pronóstico semanal. Entonces, esta herramienta viene siendo parte, insumo importante de la comisión multisectorial encargada del estudio del fenómeno del niño en el país y a partir de esta información, tanto atmosférica como
aparte de otros elementos que se incorporan dentro de los análisis, se prepara un comunicado que es a nivel mensual, entonces, y que hace el seguimiento de este fenómeno del niño. Entonces, tanto los pronósticos como este comunicado del ENFEN hace que los sectores estén alertas ante las diferentes acciones que puedan tomar ante los diferentes eventos que se puedan presentar. Por ejemplo, tanto el sector del que ve lo que es la gestión de riesgo de desastres, el sector de agricultura, salud, energía, transporte, etcétera. Entonces, dentro de agricultura, nosotros, por ejemplo, trabajamos con el Ministerio de Agricultura los pronósticos para el marco orientador de cultivos, es una vez al año para ver actividades de planificación de siembra y cosecha, y también con productos y servicios climáticos. Bien, ahora, ya orientándonos al tema de los servicios y productos climáticos, partiendo del valor que se le da al uso de la información climática, se tiene la producción de los servicios. Estos servicios han sido construidos a medida, conjuntamente con el usuario, permiten tomar decisiones y también resultados de impacto. Entonces, estamos dando valor a la información climática. Como marco metodológico general que estamos implementando para los diferentes servicios, partimos siempre de un levantamiento de mapeo de actores. Para los actores, luego levantamos cuáles son las necesidades de información. Si este caso es agricultura, necesidad de información agroclimática. Evaluamos después la oferta del servicio, trabajamos conjuntamente con ellos que nuestra oferta se adapte a la necesidad o lo trabajamos, lo ajustamos conjuntamente con ellos y finalmente establecemos fortalecimiento de capacidades a fin de que ellos puedan entender la información y utilizarla. Entonces, a nivel de servicio tenemos servicios tanto a nivel nacional, regional y a nivel local. Vamos viendo a una experiencia de servicios climáticos a nivel nacional que ya viene desde el 2016, es el Foro del Clima y el Agua, parte de una problemática de anomalías de lluvias, excesos y déficits. Entonces, desde 2016 se vienen mejorando estos servicios, se brinda información sobre condiciones de tiempo, clima, agua para la gestión hídrica y los beneficiarios son especialistas de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional relacionadas, cuya función se relaciona con la gestión del recurso hídrico. Hasta la fecha ya hay un total de 320 usuarios registrados dentro de esa plataforma del Foro del Clima y el Agua. La frecuencia es mensual, inicia en el periodo lluvioso, septiembre a abril. Y este foro, este servicio climático incluso ya tiene un reconocimiento en 2024 sobre unas buenas prácticas en la gestión pública. Una siguiente experiencia es a nivel regional. A nivel regional, como servicios climáticos, también en el marco del proyecto ENANDES hemos trabajado dos servicios para la región San Martín. La región San Martín se ubica en la región amazónica del Perú. Un primer servicio que se viene trabajando con el Ministerio de Agricultura es sobre la transferencia de riesgos climáticos. Se viene trabajando en un diseño de un seguro indexado para la región San Martín. Este seguro indexado se basa en parámetros climáticos. Para San Martín, por ejemplo, se evalúa que gran parte de los siniestros se presentan orientados a la precipitación, por ejemplo, inundaciones, lluvias excesivas, huaicos, etcétera. Entonces, se trabaja para este contexto, o sea, para esta región, por ejemplo, el análisis de variables meteorológicas, o sea, qué variables están condicionando a los diferentes siniestros que se registran, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué variables desencadenan este siniestro, por un lado, y cuáles son los índices, los umbrales de esas variables climáticas? Entonces, estamos en esa fase aún de investigación con el mismo sector a fin de que este producto sea considerado prácticamente como un seguro indexado y que, como indican aquí, se puede, basados en la evidencia y que puedan activar pagos automáticos de acuerdo a los umbrales que se han establecido. Entonces, este es uno de los servicios que estamos ya en pleno desarrollo. Y un siguiente producto que ya sí ha sido implementado desde el 2023 es la Mesa Técnica Agroclimática para la región San Martín. La Mesa Técnica Agroclimática como un espacio de interacción entre productores, agropecuarios, sector público, privado, la academia. Pero en realidad lo más importante de esta Mesa Técnica Agroclimática es la articulación que se da
entre el servicio meteorológico como generador de información con los diferentes usuarios. Tenemos aquí usuarios del sector agricultura, los INIA, SENASA, gobierno regional. Entonces son grupos interdisciplinarios, es un trabajo interinstitucional e intersectorial. Entonces, o sea, los grupos de este grupo, este equipo técnico se reúne, prepara un documento técnico denominado un boletín de la Mesa Técnica Agroclimática que contiene el pronóstico del clima para esa región, pronóstico mensual, trimestral, y en función a ello se emiten recomendaciones técnicas de manejo, fitosanitarias, etcétera. Entonces, con la finalidad de que esta información pueda fortalecer la toma de decisiones, pueda fortalecer la capacidad de adaptación, tanto a lo que son los riesgos climáticos, variabilidad y cambio climático. Entonces, este documento ya viene siendo generado desde 2023. A la fecha tenemos ya 14 boletines agroclimáticos desde el 2023 y incluso esta propuesta ha sido reconocida por el mismo gobierno regional. También hemos trabajado en fortalecimiento de capacidades, más de 900 productores capacitados, ¿no? Y también hemos tenido talleres de capacitación al equipo técnico. Una siguiente práctica que también tenemos como servicios climáticos es a nivel local. A nivel local, a nivel de distrito, tenemos las plataformas de gestión agroclimática, las denominadas PGA. Estas plataformas vienen siendo implementadas a nivel distrital. Tenemos, por ejemplo, hasta la fecha ya 4 plataformas, pero vienen construyéndose otras. La primera de ellas es la de Motupe, es en la costa del Perú. La siguiente plataforma es de Apata, en el centro del Perú. La tercera plataforma es en Quiquijana, en la sierra, en Cusco. Y la última que está implementada ya es en Ácora, en Puno. Entonces tenemos 4 plataformas implementadas para la gestión agroclimática. Como una siguiente propuesta también de servicio climático local es la Mesa Técnica Agroclimática comunitaria implementada en el marco del proyecto Enandes para la cuenca del media y baja y media del río Rímac en Lima. También de igual forma hay una articulación entre las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura, en este caso la agencia de Guarochirí, SENASA, Agrorural, SENAMI. De igual forma, aquí el ámbito es local. Trabajamos para productores de cultivos de palto y chirimoya. De igual forma, se emiten recomendaciones para los diferentes productores para las diferentes etapas críticas de los cultivos. De igual forma, también se fortalecen a productores y al equipo técnico. Una última experiencia que tenemos es ya con los pronósticos semanales, con los prototipos de pronósticos semanales que están en prueba. Es una experiencia de pronóstico con comunidades nativas en la región amazónica, aquí en Coparsacha, en la región amazónica de San Martín. Se están emitiendo pronósticos semanales y previo a ello se ha capacitado a un grupo alrededor de 100 pobladores de la comunidad, pobladores nativos y también a estudiantes del último año de secundaria a fin de que puedan entender sobre el pronóstico. Se les ha fortalecido en lo que es el glosario meteorológico a fin de que ellos puedan entender la información y usarla, ¿no? Entonces, incluso se han emitido algunos avisos en idiomas nativos. Entonces, esta experiencia es importante, dado que nos permite acercarnos a nivel de los diferentes, o sea, niveles, ¿no? Nacional, regional, local. Bien, son gran parte de las experiencias que estamos presentando y trabajando en los últimos años y finalmente no nos queda más que agradecer a Rodney por la oportunidad y también queremos finalizar resaltando el liderazgo que tiene Senami en los últimos años en la implementación de los servicios climáticos, lo cual ha sido gracias, ¿no?, a la participación y empoderamiento del sector agricultura y en especial al Ministerio de Agricultura y sus diferentes dependencias, ¿no?, lo cual viene permitiendo el acercamiento del Senami como generador de información con los usuarios, trabajar conjuntamente con ellos y poder generar productos a su medida para que ellos puedan enfrentar la variabilidad y el cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias, Irene. La presentación muestra algo que comenzó hace muchos años y era el concepto de las mesas agroclimáticas.
y vemos cómo ha ido madurando en el tiempo, cómo Perú lo ha ido expandiendo y ha logrado consolidar esta interfase con el sector agrícola, con los agricultores y con las comunidades rurales y en los idiomas propios de cada región. Entonces, esto es un gran ejemplo de todo aquello que comenzó hace muchísimos años en el concepto de los servicios climáticos sectoriales. Las mesas agroclimáticas están siendo muy promovidas en la región. Desde la OMM estamos apoyando porque son una nueva dimensión de lo que fueron en su momento los foros climáticos regionales, los foros climáticos nacionales. Pero esta interfase realmente se ha ido consolidando y está haciendo llegar la complejidad de los pronósticos climáticos, los pronósticos estacionales o subestacionales a una comunidad que necesita muchísimo la información climática. Entonces, este es un caso de éxito, un caso que nos debe motivar a seguir adelante porque tal como lo está haciendo Perú, se está expandiendo en buena parte de Sudamérica, en el caso de Centroamérica también tenemos muchos casos ya de mesas agroclimáticas muy bien establecidas. Y qué bueno que ya poco a poco esto se vaya institucionalizando y tenga cada vez más el apoyo de las distintas instancias del gobierno. Muchísimas gracias, Irene. Y ahora nos gustaría invitar a nuestro amigo Paulo Ortiz para que nos comparta la experiencia, esa rica experiencia que tienen en los servicios climáticos al sector salud, un sector muy importante para toda la región. Paulo, bienvenido. Gracias, Rodney, por la presentación. Gracias a Nestegua y gracias también a la universidad por permitirnos intercambiar estas experiencias. Y sin más preámbulo, le pido a Ana, por favor, que me suba la presentación desde allá para ganar en tiempo. En cuanto esté subida, para que me la vaya compartiendo, por favor. Ok, a la primera, Ana, exactamente, a la primera. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a mostrar nuestra experiencia y con un ejemplo de lo que hoy se hace en aplicaciones del pronóstico climático y en particular del evento del Niño sobre el sector de la salud humana. Es bueno destacar que para entender, y como se ha dicho ya anteriormente, el niño, ¿se escucha bien, Roney? Y para entender los efectos del niño, no solo hay que pasar por el impacto que estos causan a nivel global, sino también regional y más a lo nacional, que es donde nos vamos a centrar. Para ello hay que tener en cuenta, pasemos a la próxima, Ana, para ello hay que tener en cuenta que hay varias modas de variación, aunque una de las fundamentales es la variabilidad interanual y estacional provocada por el niño. Para nuestra región resulta fundamental, y lo estamos mostrando ahora, la posición y los comportamientos que pueda tener la oscilación del Atlántico Norte, la oscilación cuasi bienal y más recientemente la oscilación ártica. Y digo estas cosas porque ahí se reflejan en ese proceso de teleconexión todos los fenómenos que están incluso relacionados con este calentamiento global, que está provocando un mayor desborde de los vórtices polares, y lo cual nos lleva entonces a reconsiderar que no solo un fenómeno que ocurre en el Pacífico, cómo este interactúa y puede afectar la salud de un país o de la región del Caribe. La próxima. Ante esa situación, Cuba ha venido trabajando no solo en la investigación, sino también en el pronóstico de algunos indicadores del ENO, que pueden ser varios. Ahorita se mencionaba el ONI, el nuevo índice del ONI modificado. Nosotros hemos decidido trabajar con el MEI hasta que exista. Cuando no exista tendremos que migrar, porque también hemos hecho pruebas con otros indicadores, pero la esencia fundamental de generar un proyecto hacia el sector salud, y es una experiencia muy importante, es las mesas de conciliación y de trabajo con el sector para poder garantizar una sinergia y una comprensión, que es lo que también vamos a mostrar. Ahora, el evento ENO como ENO en sí tiene varios efectos sobre nuestro país. Pasemos a la próxima, por favor. Fíjense que un mismo fenómeno, estando en fase cálida o en fase fría del fenómeno ENSO, es decir, donde hay una teleconexión entre atmósfera, océano y los demás indicadores, producen impactos diferentes sobre nuestro país. Es decir,
por ejemplo, y voy a centrarme para no agobiarlos, ya que se va a compartir las presentaciones en la última línea del cuadro. En estos momentos nos encontramos en condiciones de evento La Niña, y si ustedes se fijan, es un evento frío, pero que está modulado por la posición de la NAO, la posición de la CUEO, y eso nos trae entonces un cambio que no es puramente lo que clásicamente se espera de La Niña, y un poco que refuerza todo lo que han venido hablando mis antecesores sobre que cada niño, cada niña o cada proceso ENSO tiene comportamientos muy variables, muy diferentes, y están modulados ya a la escala regional, a la escala nacional, por otras modas de variación que pueden dar al traste con la generación de productos y pronósticos a la medida de los usuarios. A continuación, desarrollamos indicadores complejos que integran toda esta información. Pasemos a la próxima. Está dado por el índice bioclimático que caracteriza e integra todos estos procesos, todas estas modas, sus efectos en la condición de lluvia, en la condición de humedad, de la insolación y la radiación, y todo esto a través de un índice complejo que está generado propio para el sector salud. Eso nos da una robustez del producto o del servicio climático personalizado que nos permite caracterizar las regiones de mayor o menor peligro de afectación. Si ustedes se ven si ustedes observan para el mes de diciembre que estamos ya corriendo, estamos siendo afectados la región más occidental, que es el color más azul en el primer mapa, por condiciones más frías, secas y muy contrastantes, a diferencia de la región centro-oriental, lo cual en un caso favorece el aumento de las enfermedades de transmisión respiratoria y en el otro favorece las enfermedades de transmisión vectorial. Y fíjense que esto está muy en concordancia con el patrón de lluvia, que es el mapa que está abajo, es decir, vamos a tener una región bastante seca y en la región de la extrema derecha más oriental vamos a tener una condición más húmeda. Estas condiciones alimentan entonces los modelos epidemiológicos. Pasemos a la próxima, por favor. Y nos permite, con esta y las perspectivas climáticas, es decir, hacemos pronósticos a escala mensual y a escala trimestral, es decir, estamos hablando del periodo enero-abril, periodo poco lluvioso en el país, y las condiciones que debemos estar esperando que favorecen o no la aparición de varias epidemias o varios aumentos en las enfermedades infecciosas. Pasemos a la próxima, por favor. Al observar la siguiente lámina, aquí están los impactos esperados. Y fíjense que hay una buena comprensión e incluso se trabaja en un equipo transdisciplinario integrado por médicos, epidemiólogos, clínicos, virólogos, matemáticos y climatólogos. Y a partir de ahí se genera esta tabla resumida para no agobiarlos con mapas de cuáles serían los impactos esperados ante este nuevo fenómeno de corta duración de La Niña y modulada por los patrones que anteriormente hablé. Si se fijan, ese es el boletín o la experiencia práctica. Hay otros boletines dirigidos a las demás infecciones, pero quise traer porque fíjense cómo se ha logrado, y esto es otro elemento de los servicios climáticos a la medida de los usuarios, la preparación que hay que hacer para que ellos entiendan y diseminen esta información desde la propia acción de salud. Por lo tanto, no es una acción solo desde la meteorología, sino es un servicio altamente demandado por el sector salud, que es lo que pide el marco mundial para los servicios climáticos. Y para concluir, quisiera dar algunos mensajes clave a la hora de la generación de servicios climáticos aplicados. Por favor, Ana, la próxima. Lo primero que tenemos que tener para nuestro caso, estamos avisorando un evento La Niña corto, y esto coincide con lo que está diciendo la NOAA y la propia OMM, y posteriormente estamos regresando a condiciones neutrales. Por lo tanto, vamos a estar modulados por los otros periodos, como se señala en la lámina. Es decir, no puede obviarse solo la moda de variabilidad generada por el niño, sino también las modas de variación de la NAO, la QEO y la oscilación ártica. El otro problema muy importante es el reforzamiento que vamos a tener, que no es tan clásico, es decir, estamos esperando una penetración y una presencia que de hecho estamos teniendo, y está entrando una masa de aire frío al país, condiciones de
alta frecuencia de flujo de los oestes. Eso trae un clima más seco y menos húmedo y que refuerza la aparición de enfermedades de vía de transmisión respiratoria asociada a gérmenes y virus como la influenza, el virus sincitial respiratorio. Y muy importante también, y señalo también como elemento a tener en cuenta cómo esto ayuda o contribuye, no quiere decir que vaya a eliminar las epidemias, pero sí a tomar acciones y controlar y tomar medidas siempre y cuando, y ahí voy a la última pleca, no son útiles los pronósticos y los sistemas de alerta temprana si se responde ya de manera proactiva cuando estamos sobre el problema. Es importante la lección aprendida y enfatizar, porque esto es uno de los retos y de los desafíos que hoy tiene la Organización Meteorológica Mundial y todos los centros científicos, que no basta con hacer buenos sistemas de alerta temprana, sino se responde y se entrena a la población y se entrenan a los tomadores de decisiones para tomar acciones proactivas en vez de acciones reactivas, porque desde el punto de vista científico, entonces se cumple el pronóstico, pero los impactos se magnifican y sobre todo los costos asociados a esos impactos. Sin más, muchas gracias por su atención y quedamos a merced de cualquier pregunta o interrogante sobre el tema abordado. Muchísimas gracias, Paulo. Muy importante tus consideraciones respecto a que ya con todos los avances que tenemos desde el punto de vista de sistemas de información y estudios, necesitamos realmente la proactividad, la generación proactiva de las alertas tempranas en el periodo adecuado y especialmente en el sector salud cuando todavía se puede trabajar en prevención y no en respuesta. Esa evolución de trabajar en modo de prevención versus el de respuesta es todavía uno de los retos pendientes, pero lo estamos trabajando y yo creo que en conjunto, sectorialmente, hay muchos avances en los cuales esto muestra que hemos caminado considerablemente, aunque todavía tenemos que salir de esa atención del modo emergencista para pasar al modo preventivo y gestionar adecuadamente los riesgos. Y el sector salud es un excelente ejemplo de ello. Y ahora queremos invitar a Bernie Fallas para que nos comente uno de los servicios climáticos de los cuales en el pasado no se hablaba tanto, pero en el cual tenemos evidencia muy sólida de que se ha trabajado muchísimo. Los servicios climáticos en el sector energético. Así que bienvenido, Bernie, y adelante. Muchísimas gracias, don Ronnie. Y bueno, agradecer primero que todo el espacio para poder comentar sobre la parte de cómo impacta precisamente pues, este tipo de eventos en la parte eléctrica. Entonces, bueno, para iniciar a contextualizar un poquito, tomar en cuenta que en el caso de Costa Rica tenemos una matriz de energía bastante renovable y como podemos observar, buena parte de esta matriz está relacionada a la parte hidroeléctrica. Por muchos años tuvimos una demanda o prácticamente una dependencia del 100% de la parte hidroeléctrica y con los años pues hemos ido diversificando en donde la parte geotérmica y eólica se ha vuelto bastante importante. Esto hace, digamos, que sea muy importante que tengamos en cuenta cuál es la afectación de el ENOS en lo que se refiere a la afectación de las fuentes de energía. En este caso, en la parte hidroeléctrica, cuando tenemos un evento del Niño, tenemos un descenso en lo que se refiere a las precipitaciones y los caudales, mientras que en el caso de la energía solar y la energía eólica tenemos un aumento. Entonces esto hace que tengamos una matriz en donde podemos buscar energías complementarias de forma renovable, en las cuales podamos hacerle frente a la variabilidad y al cambio climático. Algo adicional, nada más para tomar en cuenta, es que en el caso de la Niña ocurre al revés. Tenemos un aumento de precipitaciones y de caudales y tenemos una disminución en lo que se refiere al recurso eólico y al recurso solar. Y bueno, sí quería contextualizar un poquito el caso y la experiencia que tuvimos con un caso de estudio con el Niño del 2023. Y es que para el último cuatrimestre de cada año nos solicitan hacer una proyección climática de cómo va a estar el próximo año. En este caso, aquí podemos ubicarnos en el año 2022, estamos en el mes de septiembre, y nos tocaba precisamente pronosticar cuáles eran las condiciones que esperábamos para el año 2023 e incluso si podíamos dar alguna señal de que podía pasar posterior a esto. Y bueno, como podemos observar, teníamos una alta dispersión en lo que se refiere a los pronósticos que teníamos en ese momento.
no había un escenario claro y veníamos de una niña que ya tenía bastantes años. Entonces, a partir de ahí, y para poder hacer una proyección, lo que hicimos fue revisar la historia con el índice ONI de lo que teníamos hasta ese momento e identificamos varios años con niñas prolongadas, en los cuales prácticamente en su mayoría de estos años posteriores a esas niñas prolongadas pasábamos a condiciones de niño. Y bueno, esto tiene sentido porque normalmente, y como ya todos lo sabemos, ¿verdad? La naturaleza busca su equilibrio y al intentar la naturaleza, la atmósfera, generar mecanismos de calentamiento para poder volver a ese océano a condiciones neutrales, pues esta condición tiene una cierta inercia que haría eventualmente que pasemos a condiciones cálidas. Entonces fue a partir de ahí que tomamos algunas decisiones. Las limitaciones de momento eran que teníamos una alta dispersión en las herramientas de pronóstico, no teníamos un escenario claro. Este escenario no nos permitía planificar la importación de energía, definir el uso de los embalses, ajustar mantenimientos en los cuales podemos dejar un embalse fuera de uso de 1 o 2 semanas por una cuestión de mantenimiento e incluso a partir de estas decisiones es que se proyecta el costo de la energía en el país. Entonces, eso lo hacía todo un reto. Las consideraciones que tuvimos en ese momento fue que teníamos una mayor probabilidad de la formación de un niño por este análisis que habíamos hecho a nivel histórico del índice ONI para el año 2023. Y también dimos la señal de que teníamos que ajustarnos a previsiones de una generación de electricidad con un escenario deficitario en lluvias, pero algo importante es que el fenómeno del niño también viene acompañado de temperaturas récord normalmente, especialmente entre más recientes son los niños y asociado a la señal de calentamiento global, vamos viendo más fuerte esa presencia de valores récord y por consiguiente eso se traduce en un aumento en la demanda de energía eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que en meses críticos como marzo y abril, que es cuando tenemos las temperaturas más altas, es cuando tenemos los meses más secos del año y por consiguiente tenemos que ver cómo hacemos para poder atender esta demanda. Como parte de las preparaciones, cuando damos esta señal, se tomó la decisión de generar reuniones semanales con el equipo de gerencia de electricidad para poder darle seguimiento a estas condiciones de los pronósticos. Esta es una actividad que todavía al día de hoy mantenemos. Tenemos reuniones semanales con el equipo gerencial para poder informarle de las condiciones meteorológicas para los próximos 7 días a nivel subestacional y a niveles subestacional y estacional, y irle dando seguimiento a las distintas señales de lo que podríamos estarnos enfrentando en los próximos meses, incluso años, si hay alguna señal ahí interesante que podamos definir. Y también hizo que pudiéramos tomar en cuenta que en base a las condiciones que ya estábamos observando del niño cuando empezó a gestarse en el 2023 y que ya nos empezaba a afectar de una forma muy fuerte en las lluvias y los caudales de las plantas hidroeléctricas, donde tenemos las plantas hidroeléctricas, el buscar para el año 2024 la contratación de generadores eléctricos adicionales para hacerle frente así al aumento de la demanda de electricidad. Y bueno, ¿eso en qué se tradujo? Bueno, como le digo, lo que preveíamos, pues realmente a fin de cuentas se ocurrió, ¿verdad? Empezamos a tener déficit en la precipitación y en los caudales. Tuvimos, por ejemplo, el segundo semestre del año 2023 fue el más seco de todo el registro para muchas de las cuencas. Eso impactó muy fuerte en lo que se refería a los caudales y nos hizo enfrentar el año 2024 con caudales muy bajos y los niveles de embalse también bajos. Tuvimos muchas temperaturas históricas. El Instituto Meteorológico Nacional habló de, ahora no recuerdo, pero cerca de 70, 80 valores récords de temperatura a nivel nacional, lo cual era algo bastante importante. Eso se tradujo también en un aumento en la demanda eléctrica muy importante que hizo que tuviéramos valores que nunca habíamos tenido antes en cuanto a la demanda de energía de todas las personas intentando buscar aires acondicionados, ventiladores, más refrigeración para poder hacerle frente a esas temperaturas tan altas. Y
Eso nos hizo estar muy cerca de enfrentar un plan de racionamientos. Sin embargo, gracias a las medidas implementadas, no fue necesario aplicarlos. Se activó el protocolo por una cuestión del protocolo, de poder avisar, porque ya estábamos con las reservas bastante bajas y justamente cuando las reservas estaban en lo más bajo, empezaron a darse precipitaciones y logramos salir de esa condición sin generar racionamientos. Dentro de las lecciones aprendidas, y bueno, ahora también escuchando la condición del índice ONI que comentaba don Rodney, es muy importante contar con una definición oficial del fenómeno del niño para Centroamérica. Eso es algo que hemos venido un poquito ahí insistiendo de que sería importante eso para no generar disparidades entre países de la región y no depender también de las definiciones de otros países. Entonces, generar una definición oficial de niño para Centroamérica, eso sería algo bastante bueno. Desarrollar sistemas de pronóstico más confiables a más de 6 meses plazo. Actualmente estamos un poquito investigando para ver si el próximo año es posible, a través de inteligencia artificial, evaluar algunos sistemas de pronóstico que nos puedan ayudar a ver un poquito más allá o con más confianza después de los 6 meses plazo, debido a que para nosotros tenemos mucho esas necesidades de hacer pronósticos a esos periodos tan largos de tiempo. También a nivel interno de la institución se vio la necesidad de fortalecer los equipos técnicos, dentro de los cuales nos vimos beneficiados también el grupo de hidroclimatología, al cual represento el día de hoy, permitiéndonos contratar a cerca de 33 personas, de las cuales prácticamente la mitad son profesionales y la mitad son técnicos para la operación y el mantenimiento de la red. Y también el diversificar aún más la matriz energética y valorar el instalar centros de generación hidroeléctrica en lugares del país donde todavía el patrón climático que se presenta de forma natural no ha sido aprovechado. Y asociado un poquito a esto es que en el plan de expansión de la generación, pues se cuenta con una fuerte inclusión de lo que se refiere al eólico y el solar, para poder complementar esa hidroelectricidad que tenemos, que como veíamos, pues se complementa muy bien en el sentido de que cuando sube el hidro, bajan estas y cuando baja el hidro, sube más bien lo que es el eólico y el solar. Y bueno, eso no habría sido posible el prepararnos de esta forma y tener este conocimiento de las repercusiones del fenómeno del niño, si no fuera gracias a los aportes que hemos tenido tanto de la academia a nivel de la Universidad de Costa Rica, con muchos artículos, y bueno, aquí nada más estoy citando algunos de los muchos que hay del comportamiento de la distinta variabilidad climática que se presenta en la región y que nos afectan acá en Costa Rica, como de aplicaciones específicas de distintas tesis que hemos generado algunos compañeros a nivel interno para ver específicamente cómo afecta en lo que se refiere a la generación de electricidad en Costa Rica. Y eso traiga para presentarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bernie. Yo creo que has mencionado temas muy importantes y desde el punto de vista de la importancia para el sector y cómo lo están trabajando. Y vuelvo a insistir en un tema que es de pertinencia para todos quienes trabajan en servicios climáticos y servicios de predicción climática, y es todo lo que va a pasar con el ONI y la evolución de eso y la necesidad que los países con toda la experiencia histórica que tienen, ya comprendiendo la dinámica del niño y cómo esas se han ido modificando o de alguna manera modulando las teleconexiones de cada uno de los países y regiones, la necesidad de adoptar una definición del niño ya a una escala regional o subregional. Es un reto pendiente y yo creo que todas las regiones ya en este momento en Latinoamérica y el Caribe tienen el suficiente expertise para poder dar ese paso importante. El ONI está por ser descontinuado. Entonces es importante revisar esta nueva definición del índice y es algo en lo que nosotros desde OMM vamos a coordinar para poder compartir con todos quienes, toda la comunidad climática de la región, las implicaciones y también conocer más en detalle lo que implica este índice, de tal manera que ustedes puedan tener todo al alcance de la mano para hacer las modificaciones o las reflexiones que se necesiten. Muchísimas gracias, Bernie, y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas del día de hoy en este panel de servicios sectoriales que ha sido muy importante y, ha sido, considerando las complejidades del mes de diciembre como último mes del año y con la agenda tan ocupada,
Poder tener más de 430 personas en un webinar a estas alturas es muy bueno. Estamos cerrando con casi 400, así que nos alegra mucho saber que el diseño de esta actividad ha concitado el interés de todos nuestros países miembros, de todas nuestras instituciones. Y para las palabras de cierre, quisiera invitar a Ana Stewart, por favor, para finalmente poder cerrar esta actividad. Ana. Muchas gracias, Rodney, y reitero mi agradecimiento a los panelistas, todos los que han presentado, han compartido su experiencia, su sabiduría tan valioso. Sabemos que hay muchísimo conocimiento en la región de las Américas y nuestro objetivo siempre es elevar, compartir y diseminar estos conocimientos para el bien de la región y del mundo. Creo que me gustaría como terminar con este llamado de seguir estrechando vínculos con los sectores, ¿no? Estrechando vínculos entre la ciencia y los servicios meteorológicos, pero también con los diferentes sectores, como hemos escuchado, el sector de salud, tenemos que ir con Paulo, energía, agricultura, agua, turismo. Es fundamental que podemos seguir. Hay muy buenos ejemplos también en la región de las Américas, donde ya se está funcionando bastante bien estas relaciones porque con estas colaboraciones, con esos procesos de codiseño de los servicios meteorológicos, podríamos realmente lograr nuestra meta de mejorar el bienestar de las poblaciones mayormente afectadas. Entonces, espero seguir indagando, aprendiendo juntos en los próximos encuentros, webinarios. Si tienen recomendaciones, también por favor avísanos, estamos aquí para servirles y nos encantaría seguir buscando plataformas y mecanismos para construir y sostener esta comunidad que es tan activo, con tanto conocimiento y tanto para dar. Muchísimas gracias.